Escuchando la canción de 1980 Woman in Love de Barbra Streisand. Me pareció que su estribillo entraría perfecto en un mashup con Oops, I Did It Again de Britney Spears. ¿Querés saber un poco de la historia detrás de estas dos canciones? Pues sí, como sea. Woman in Love fue escrita por dos de los Bee Gees, Barry y Robin Gibb, y pertenece al disco número 22 de la cantante llamado Guilty, el cual fue producido en su entereza por Barry junto a sus socios Albi Galuten y Carl Richardson, y cuenta con 2 featurings por parte del mismo en los temas Guilty y What Kind of Fool. El video incluye varios clips de distintas películas protagonizadas por Streisand, entre ellas A Star is Born, remake de la película homónima del año 1937 que protagoniza junto a Chris Christopherson. La misma ya había sido rehecha en 1954 con Judy Garland y James Mason y sería recreada en el 2018 junto a Lady Gaga y Bradley Cooper. En el 2005, Liz McLarnon, ex miembro de la girl band inglesa Atomic Kitten, lanzó un cover de la canción como primer single solista producido por el otro de los escritores, Robin Gibb, junto a Graham Stack. Este mismo año, Streisand lanzaría un álbum que sería una secuela para Guilty llamado Guilty Pleasures, producido y escrito nuevamente junto a Barry Gibb, quien aparece como invitado en los temas Come Tomorrow y Above the Law. Un demo de Woman in Love cantado por Barry, así como esta presentación en vivo, se encuentran disponibles en internet. You are a woman in love, and I'd do anything to get you into my world and hold you within. It's right. I defend over and over again. Por otro lado, entrando en el universo Spears, Oops fue producida por Rami Yacoub y Max Martin, siendo este último quien hace la voz en el puente cuando se referencia a la película Titanic. But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end. Well, baby, I went down and got it for you. Dando a entender que el diamante azul que Rose arroja al océano ahora se encuentra en Marte. Dado el inmenso éxito que había tenido Baby One More Time como su primer single en su álbum debut, para el primer tema de su segundo álbum las expectativas estaban muy altas y se repiten algunos de los elementos de la fórmula con la intención de encontrar una vibe parecida. Podemos notarlo por ejemplo en las similitudes en la batería, así como en el uso del slap bass, un ritmo que diría es casi igual en los teclados. El uso de estas cuerdas celestiales. Así como mi sonido favorito de esta era, el orchestral hit. Podemos ver el crudo del playback de Britney, donde pasa de estar boleando frente a la cámara a entrar en full modo dramática en un segundo. Britney, before you go, there's something I want you to have. Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this... Yeah, yes it is. But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end. Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have. I'm a method actress, okay? I'm giving y'all very Meryl Streep in this moment. Así como una versión con el playback entero en este set se encuentra disponible en internet. Fue Britney quien tuvo la idea de ambientar el videoclip en Marte, así como de utilizar ese catsuit rojo que luego recrearía Miley Cyrus en su videoclip Mother's Daughter. It's me dancing on Mars and that's never been done before and I thought it would be kind of cool. En una entrevista para el podcast Rolling Stone Music Now, el director del videoclip Nigel Dick dice: She would always rehearse very, very hard when I worked with her. I mean, it's
professional athleticism. It's fucking hard work. En gran parte el videoclip está inspirado en La Barbarella de Jane Fonda de 1968 y es mientras hacen los planos cenitales donde Britney usa el vestuario blanco que ocurre un accidente en el que el matebox de la cámara se suelta y le cae directamente en la frente a la cantante, quien tiene que salir de urgencia a que le cosan la frente con 4 puntos y vuelve al rodaje a seguir dándolo todo. La coreo fue recreada en un capítulo de Will and Grace. Oops, I did it again. I played with your heart. Así como varias de nuestras popstars favoritas recrearon la canción. Así como también la polemiquísima hermana de la cantante Jamie Lynn Spears. Para cerrar, siempre es bueno recordar que los teloneros de este tour fueron nada más y nada menos que los A-Teens y que en la sesión de fotos donde tomaron la portada del álbum fueron a visitarla Lenny y Zoe Kravitz. Oops, I did it again, baby. Y si querés saber más sobre historia del pop, puedes escuchar mi podcast en Spotify y Apple Podcast. Yeah, yeah.